El ángel sagrado de Dios. 185.000 soldados destruidos en una noche por un milagro divino revelado. En el tercer año de Joaquim, hijo de Josías, rey de Judá, un gran temor se cernía sobre la ciudad de Jerusalén. El imperio asirio, liderado por Sennacherib, había levantado su ejército, un poder derrapante que rodeaba la ciudad, enclavando a su pueblo en el oscuro yugo de la desesperación. 185.000 soldados esperaban, ansiosos, para llevar a cabo su desoladora misión. Los gemidos de los habitantes rebosaban de angustia, mientras miraban a través de los muros, preguntándose si alguna vez volverían a ver la luz de un nuevo amanecer. Ezequías, rey de Judá, era conocido como un hombre temeroso de Dios. Desde su juventud había buscado glorificar al Señor derribando ídolos y levantando altares en su nombre. Sin embargo, en este momento oscuro, su fe enfrentaba una prueba sin precedentes. Postrándose ante el altar del templo, clamó con fervor: «Oh Jehová, Dios de Israel, mira y oye nuestra aflicción, pues levantaron su voz de amenaza contra nosotros». Una súplica que despertó el eco de la historia misma. El corazón de Ezequías empezaba a quebrantarse por el peso del contexto que lo rodeaba, pero como un rayo iluminando la oscuridad, el profeta Isaías llegó con un mensaje divino, resonando con la autoridad de lo alto. «No temas a este gran ejército», anunciaba, «porque así dice el Señor, yo iré contra ellos y pelearé por ti». Las palabras del profeta envolvieron a Ezequías en un manto de esperanza, ofreciéndole el consuelo que tanto anhelaba. Mientras tanto, en el campamento asirio, el ambiente era de confianza ciega. Los soldados reían y holgaban, seguros de su victoria ante un pueblo oprimido y asustado. Pero a gran distancia, en el cielo, un ángel del Señor se preparaba para actuar. Esperando la orden divina, un portentoso ser de luz descendió, siendo el mensajero de la soberanía que cambiaría el destino de Jerusalén. A la mañana siguiente, el silencio se instaló en el campamento enemigo. Un clamor de muerte resonó cuando la espada del cielo hizo caer a cada uno de los 185.000 soldados, un despliegue del poder divino que dejó a los sobrevivientes aterrorizados y desorientados. La ira del Señor había inundado el valle, y con ello, la certeza de que quienes confían en Él nunca son abandonados. Al enterarse de la victoria, la ciudad de Jerusalén estalló en júbilo, mientras Ezequías contemplaba la magnitud del milagro. Su corazón se llenaba de agradecimiento, pero en la profundidad de su ser, una inquietud empezaba a surgir. ¿Sería suficiente la fe en el futuro que les aguardaba? Mientras su pueblo celebraba, su mirada se perdía en el horizonte, preguntándose cuándo volvería a enfrentar un desafío que probaría su confianza en Dios. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesite escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Y así, mientras Ezequías seguía meditando, una pregunta se presentaba en su corazón. ¿Qué otros planes divinos aguardaban en los próximos días? La historia de su reinado apenas estaba comenzando, y el cielo aún tenía más sorpresas reservadas para aquellos que confían en el Señor. En esos días de júbilo y gratitud, la ciudad de Jerusalén resplandecía como un faro de esperanza. Sin embargo, dentro del corazón de Ezequías mantenía en su interior una inquietud que lo mantenía alerta. La victoria sobre el ejército asirio había reavivado su fe, pero también había despertado en él una profunda reflexión sobre la naturaleza del poder y la voluntad de Dios. El rey se preguntaba si la paz que ahora disfrutaban duraría y cómo asegurarse de que el pueblo permaneciera fiel a Jehová. En una reunión urgente con su consejo, Ezequías expresó sus temores. «Debemos esforzarnos en mantener nuestro corazón en guardia», dijo con ardor. «El Señor nos ha salvado, pero no debemos permitir que la complacencia apague nuestra devoción. El rebelde Sennacherib puede volver a levantarse».
El consejo, compuesto por hombres y mujeres fervientes, asintió no solo con entendimiento, sino también con fervor. Era necesario reconstruir el altar, purificar el templo y ofrecer sacrificios que glorificaran a Dios. Así que se dio la orden de restaurar los altares y ofrendar en agradecimiento por la liberación. Mientras tanto, en la corte del rey asirio, la voz de Sennacherib resonaba en la sala, llena de ira y venganza. ¿Qué es esto? ¿Un Dios que permite que sus adoradores caigan así ante los pies de hombres de guerra como nosotros? ¿Proclamó enrojecido de rabia? Me negaré a dejar que Jerusalén se burle de mi poder. Debo hacer un ejemplo de ellos. El desafío venía con fuerza. A lo lejos, en los bosques y campos, la luz del sol se escabullía entre las hojas, mientras las tramas del destino se tejían entre Jerusalén y los ejércitos del norte. En el cielo, el ángel del Señor, quien había destruido a los soldados asirios, observaba desde su morada celestial, aguardando nuevas órdenes. La atmósfera se tornaba intensa. La paz obtenida con la muerte de los guerreros asirios era vulnerable. Una noche, mientras Ezequías se retiraba a su habitación, un susurro llenó el aire. Un mensajero divino se presentó ante él, cubierto de luz celestial. Ezequías, rey de Judá, habló la voz sagrada. Así dice el Señor, escucha atentamente. No temas, porque yo estoy contigo, aun cuando tu enemigo se agite en su ira. Pues aquellos que confían en mi nombre serán preservados. Con estas palabras, el corazón de Ezequías se llenó de nuevo de valor. Pero no era solo una cuestión de victoria, era un mensaje de preparación. El pueblo debía unirse, fortalecer sus muros y restaurar su relación con Dios a través de la oración y la devoción. Al amanecer, se realizaron convocatorias en todos los distritos de Judá. «Levántense», exclamó Ezequías ante el pueblo. «Nuestras vidas dependen de nuestra fe. El Dios de Israel es nuestro refugio. Él nos escucha y atenderá nuestras súplicas. Vamos a consagrar este día en oración y alabanza». Días después, mientras el pueblo se unía en ferviente oración, una sombra crecía sobre ellos. Las nubes oscuras de una nueva amenaza se estaban formando sobre la lejanía. Las noticias de otros pueblos subyugados por Sennacherib llegaban como ecos tristes, y en el corazón de Ezequías el temor renacía. A medida que las oraciones se alzaban al cielo, el ángel estaba atento. Dios tenía más en mente que un simple ejército derrotado. Había un plan que se gestaba, un propósito que iba más allá de lo visible. Las tempestades de la guerra solo eran el preludio de la revelación que estaba por venir. Porque en el vasto escenario del destino, un nuevo desafío provocaría que la fe de Ezequías fuera puesta a prueba de maneras que aún no imaginaba. ¿Qué revelaciones esperaban a la luz del día? ¿Y cómo respondería el pueblo cuando se enfrentara a la siguiente prueba de su lealtad? Había llegado el momento de descubrir cómo el poder de Dios se manifestaría una vez más. Nuevas batallas en lo espiritual se cernían en el horizonte, y el destino de Jerusalén, una vez más, pendía en equilibrio. Los cielos estaban a punto de desatar más que un desafío, estarían revelando el mismo corazón de Dios hacia su pueblo. Los días pasaron llenos de fervor y de súplicas, mientras Jerusalén se mantenía en la anticipación de lo que estaba por venir. Ezequías, en su angustia, dedicaba más tiempo al altar del sacrificio, orando de día y de noche. La devoción del pueblo se encendía y cada corazón latía como uno solo en su deseo por la protección de Jehová. Las noticias del avance asirio se propagaron como un viento frío que arrastra hojas marchitas. Los pueblos cercanos, antes confiados, comenzaban a caer bajo el yugo del rey Sennacherib. Susurros de desesperanza comenzaron a circular entre los ciudadanos de Jerusalén, llevando con ellos un férreo sentido de temor que amenazaba con eclipsar la fe forjada en las últimas victorias. No obstante, Ezequías se mantuvo firme.
Sabiendo que era su responsabilidad guiar al pueblo hacia la luz de la esperanza divina, se dirigió a los príncipes y sacerdotes. Nuestras oraciones son la poderosa arma que tenemos, les recordó. El Dios que nos ha librado de la muerte no ha cambiado. Él está con nosotros en esta hora de adversidad. Así, convocaron una gran reunión en el templo. La multitud se reunió, y llantos mezclados con alabanzas ascendieron hacia el cielo. El sonido de las voces de aquellos que clamaban a Dios resonaba, un eco sincero de devoción que atravesó los cielos. De repente, en medio de la adoración, un nuevo mensaje llegó de parte del mensajero celestial que había hablado con el rey anteriormente. No temáis por la multitud de enemigos que se levantarán contra vosotros, porque así dice el Señor. He envuelto los corazones de los hombres en caos y desconfianza, y por la noche la victoria será vuestra. Los rostros de los reunidos se llenaron de asombro y renovada fe. ¿Qué significaba esto? Ezequías sintió en su espíritu que algo extraordinario estaba a punto de ocurrir. La carga que cargaba se aliviaba, y en su interior una llama de esperanza se avivaba. Esa misma noche, mientras las estrellas brillaban con una intensidad sobrenatural sobre Jerusalén, el ejército asirio se preparaba para el siguiente asalto. Los soldados, cansados por la siega de victorias pasadas, despreciaron el poder del Dios de Israel. Sennacherib estaba decidido a demostrar su abrumadora superioridad, pero lo que ellos ignoraban era que el Todopoderoso observaba desde su trono. Y en medio de esa oscuridad, cuando el silencio abrumador se apoderó del campamento asirio, el ángel del Señor descendió con la fuerza de 1000 relámpagos. En una sola noche, el ángel ejecutó su sentencia, operando la justicia de Dios sobre aquellos que se atrevieron a elevar su voz contra su pueblo. Cayeron, desgarrados por sus propios terrores y confusiones. En un momento, 185.000 valientes se encontraron frente a la ausencia del poder de su rey y la llegada implacable del poder de Jehová. Al amanecer, el desolado campamento sirio era un testimonio de la intervención divina. Los soldados de Judá, sorprendidos al ver los cuerpos yacer en la vasta extensión, comprendieron que no solo habían sido librados de una amenaza, sino del mismo aliento de muerte que venía a devorarlos. Ezequías, al recibir la noticia de la derrota del ejército asirio, no pudo más que derramar su corazón en gratitud a Dios. Oh Señor, verdaderamente tú eres un protector. Tu brazo fortalecido ha mostrado su gloria entre nosotros, proclamó ante el pueblo. Pero en su corazón sabía que Dios tenía un propósito aún más grande en el hilo de esta historia, que la salvación de un rey y su pueblo era solo el preludio de una revelación que definiría su legado. Pero, ¿cuál sería ese propósito que Dios estaba tejiendo en el corazón de sus escogidos? La luz del nuevo día trajo consigo más que solo la victoria. Trajo el eco de una promesa, que en cada fin se inicia un nuevo comienzo, en el que el corazón de Dios se revelaría a través de su pacto eterno con Israel. Fue en este misterio que aún aguardaban el cumplimiento, desafiándolos a mantener su fe viva. El pueblo de Jerusalén se levantó con una mezcla de asombro y alabanza al ver el desolado campamento asirio. La noticia de la milagrosa intervención de Dios recorrió cada rincón de la ciudad y cada corazón se llenó de un fervor renovado. El temor que había acechado sus almas se desvaneció como el rocío bajo los primeros rayos del sol. No obstante, mientras celebraban la victoria, Ezequías se encontró en la soledad de su palacio, sumido en la oración. Su alma buscaba un entendimiento más profundo de la obra que Dios había realizado. No solo hemos sido librados de nuestros enemigos, meditó Ezequías, sino que también hemos sido testigos del poder omnipotente del Creador. ¿Qué más quiere revelarte, oh Dios de Israel? Mientras el rey lloraba en el quieto silencio del amanecer, el recuerdo de las palabras del profeta Isaías reverberó en su mente. Así habla el Señor, no temáis, porque yo estoy contigo. No desmayéis, porque yo soy tu Dios. Isaías 41:10.
Esa promesa parecía tan fresca y vívida como la luz que comenzaba a inundar la habitación. Ezequías entendió que la victoria no era el fin, sino el comienzo de un camino hacia un pacto más profundo con Jehová. Una vez más se sintió guiado a acercarse al pueblo para compartir esta revelación. En la plaza levantó la voz y proclamó: «El Señor ha peleado por nosotros, su mano nos ha sostenido y su poder nos ha librado». Pero recordemos que esta victoria es solo un paso hacia un propósito mayor. Las multitudes se reunieron alrededor de él, anhelantes de escuchar el mensaje del rey. Él continuó, sus palabras llenas de ardor espiritual. Así como nuestro Dios ha derribado a los asirios, también nos llama a derribar los ídolos de nuestro corazón y a volvernos a Él con todo nuestro ser. Renovemos nuestro pacto de fidelidad con el Altísimo. Un fuerte murmullo de asentimiento se extendió entre la multitud, y muchos comenzaron a reflexionar sobre sus propios caminos. En sus corazones comenzaron a recordar la importancia de la alabanza y la adoración, la necesidad de una devoción genuina a su Dios. Sin embargo, mientras la congregación se llenaba de un sentido renovado de propósito, se produjo una inquietante revelación. Alguien de la multitud exclamó: «Sennacherib aún vive, la ira de aquel rey ha sido despertada, y aunque ha sido derrotado, aún puede buscar venganza». De inmediato el ambiente cambió. Un lugar que antes se llenaba de júbilo ahora se hallaba en la sombra del miedo. Ezequías, sintiendo el peso de su responsabilidad, miró a sus súbditos y sintió una intensa llamada que resonaba dentro de él. El pueblo necesitaba más que victoria, necesitaba unas directrices que los guiara en esta nueva etapa de su vida. En aquel momento, el Espíritu de Dios descendió sobre él, y con voz firme les declaró: «El Señor nos ha llamado no solo a ser librados, sino a ser un pueblo fiel». Así como Él ha derrotado un ejército con un solo ángel, así también dará respuesta a nuestras súplicas si volvemos a Él. Confiemos en sus promesas y engrandezcamos su nombre. Mientras las palabras del rey vibraban en sus corazones, una nube oscura en el horizonte comenzó a perfilarse, revelando la llegada de mensajeros de la corte asiria. La sombra de una nueva batalla se extendía sobre ellos, y el ángel de Jehová parecía haber retirado momentáneamente su protección. «¿Qué vendrá ahora?», se preguntaron algunos entre murmullos de temor. Ezequías miró hacia el cielo, sintiendo el peso de la inquietud en su pecho. Dios todavía tenía más que revelar. La esperanza había nacido, pero también había un desafío por delante. Las noticias estaban en la puerta. La respuesta de Dios se acercaba, aguardando en el eco de sus corazones dispuestos. Pero aún había más por desvelar, un plan que trascendía toda comprensión humana. La batalla estaba lejos de ser fin. Un nuevo comienzo se delineaba, uno que aún ocultaba el propósito divino en sus células de historia. La siguiente revelación de Dios estaba al borde de ser desatada, aguardando el instante perfecto. ¿Qué respuesta traería el rey Sennacherib? ¿Y cuál sería la voluntad del Altísimo en esta nueva temporada de prueba y fe? Las trompetas de guerra sonaban en el campamento asirio, mientras los mensajeros de Sennacherib se acercaban a Jerusalén, llevando en sus bocas la amenaza de conquista y destrucción. Los rostros del pueblo, anteriormente iluminados por la esperanza, se tornaron sombríos. Ezequías, reconociendo el aumento de la tensión, se reunió rápidamente con su consejo en el palacio, buscando consejo y dirección. «¿Qué responderemos ante esta nueva embestida?», preguntó uno de los ancianos, su voz temblando frente a la amenaza inminente. Ezequías se colocó en el centro, decidido a traer paz a su pueblo, aun cuando el temor anidaba en su corazón. «Debemos buscar a nuestro Dios en oración y ayuno, porque Él es nuestra única esperanza», respondió el rey con fervor en su voz. «No es por la fuerza del brazo humano que ganaremos esta batalla, sino por la intervención divina».
Con un espíritu de unidad, el pueblo entero se convocó a ayunar y a orar. La atmósfera se inundó de una reverente expectativa, mientras las familias se recogían en sus hogares. La súplica al Altísimo resonó en cada rincón de Jerusalén, pidiendo socorro y fortaleza. Ezequías, en su víspera de la batalla, subió al templo, llevando consigo las cartas que Sennacherib había enviado, donde desafiaba la soberanía de Dios. «Señor, Dios de Israel», clamó, «mira y escucha las palabras de este rey arrogante que ha ultrajado tu nombre. Tú eres el único Dios verdadero, y a ti solo clamamos para que nos protejas». Y mientras Ezequías se postraba en el umbral del templo, una luz sobrenatural iluminó la sala. El profeta Isaías, guiado por el Espíritu de Dios, entró con un mensaje que provocó un profundo silencio y reverencia. «Así dice el Señor», proclamó Isaías con la autoridad que solo viene del cielo. «No temas por las palabras que has escuchado de los siervos de Sennacherib, porque yo lucharé por ti. Esta batalla no es tuya, sino del Señor. En esta noche el ángel de Jehová descenderá, y la gracia de tu Dios te protegerá». Ezequías sintió que una ola de esperanza lo envolvía al escuchar estas promesas. La palabra de Dios, inflexible y firme, era un bálsamo para su angustia. El rey expresó gratitud y, con renovada fe, se volvió al pueblo. «Reunámonos en adoración, nuestro Dios está con nosotros, y esta noche veremos su gloria manifestada». Mientras los fieles se congregaban en el templo, una atmósfera de adoración se elevaba como incienso. Las antorchas parpadeaban y las voces se alzaban en himnos de alabanza. De pronto, en el campo enemigo, la noche se tornó inquieta. El rey Sennacherib y sus generales, confiando en su ejército numeroso, se acomodaron para el descanso. Pero en la oscuridad, el ángel del Señor emprendió su misión. Con una armadura de gloria y un poder indescriptible, descendió del cielo y recorrió las filas asirias como un guerrero divino. En un instante, un pavor aterrador se esparció entre los soldados y un grito de angustia resonó. Mientras los hombres caían, uno a uno, el ecosistema de guerra se transformó en un silencio abrumador. En el amanecer, el campamento de Sennacherib yacía desbordante de cuerpos, 185,000 soldados derrotados por el poder del Dios de Israel. Cuando Ezequías y el pueblo despertaron y salieron para recorrer los alrededores, se encontraron con la devastación. «El Señor ha tenido compasión de nosotros», exclamó el rey. «Veremos el cumplimiento de su fidelidad, pues el que confía en Jehová será como el monte Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre». Y mientras el pueblo caía de rodillas en adoración, un mensaje penetrante resonó en la mente de Ezequías. «No os asustéis ante el reto que vendrá. Aún hay más planes que se están formando en el cielo, planes para la gloria de su nombre». Sin saber los caminos que el Altísimo había trazado, el rey sintió el latido de un propósito divino pulsando en su corazón. «¿Qué más tiene Dios por darnos?», se preguntó, mientras una nueva revelación comenzaba a tomar forma. Se acercaba un tiempo en que la fidelidad de Dios sería probada aún más profundamente. ¿Qué más nos mostrará en sus caminos? Al despuntar el amanecer, la luz del sol se filtraba por las empedradas calles de Jerusalén, iluminando rostros de asombro y reverente gratitud. Ezequías había visto la poderosa intervención de Dios, y con cada paso que daba entre los cuerpos caídos, su corazón resonaba con la adoración de su pueblo, que se reunía a su alrededor en un espíritu de unidad y alabanza. «Venid, adoradores del Altísimo», proclamó el rey, «celebremos la victoria que el Señor nos ha otorgado. Este día será recordado como un testimonio de su fidelidad y poder».
Las voces se alzaron, entonando cánticos de alabanza a Jehová, mientras el eco de sus himnos llenaba la atmósfera, atrayendo la atención de sus vecinos y extraños. Pero en medio del regocijo, el rey sabía que la calma era solo un momento pasajero en el vasto plan de Dios. Orad, pueblo de Sión, porque nuestras pruebas aún no han terminado, susurró Ezequías en su interior, sintiendo la llevita del Señor sobre sus hombros, como el yugo de las responsabilidades que se avecinaban. De repente, una mirada penetrante se posó sobre él. Era Isaías, el profeta, quien venía con una expresión seria y un mensaje urgente. «Rey Ezequías», empezó el profeta, «el Señor ha visto tu clamor y ha respondido, pero el tiempo de las pruebas no ha terminado. Prepárate, pues otro desafío vendrá, y las palabras de Sennacherib no han cesado». Un murmullo recorrió a los presentes ante la inquietante advertencia. Ezequías sintió otro escalofrío de temor, pero se aferró a la esperanza. «Hablarás más claro, oh mensajero del Altísimo», instó el rey. Isaías levantó su mano, indicando que el contenido del mensaje era vital. «Así dice el Señor, Sennacherib ha de regresar, y no solo eso, los rumores de su furia han despertado en Egipto una alianza oscura que desea ver la caída de Israel. Pero ten ánimo, el mismo poder que ha derribado a sus hombres en la noche es el que actuará de nuevo para protegerte». Ezequías respiró hondo, comprendiendo que cada victoria divina tenía un precio. «Señor», oró, «guía mis pasos y prepara nuestro corazón. Nuestra confianza está en ti y en tu fortaleza». Mientras tanto, las sombras de la tarde traían nuevos vientos. Un mensajero asirio, de pie en la frontera con un emblema de Sennacherib, trajo noticias de guerra. «Rey Ezequías», gritó, «te hemos dejado vivir por ahora, pero prepara tu ciudad. El rey de Asiria ha jurado que volverá con mayor fuerza y determinación. Él destruirá tu altar y despojará a tu pueblo». La congregación se encogió ante la amenaza, pero Ezequías, con fiabilidad, levantó su voz sobre el tumulto. «No temáis, pues el mismo rey que envió al ángel a librarnos de sus filas, nos guardará nuevamente. Nuestro Dios es un Dios de promesas, y su mano no se ha acortado para salvar». El rey recordó las palabras del profeta: «Preparaos, oh pueblo, porque lo que viene no es el fin de la lucha, sino un nuevo testimonio de su gloria. Lo que el Señor está por hacer será aún más grande que lo que hemos visto». A medida que la ansiedad se convertía en determinación, la esencia de un nuevo desafío se sentía en el aire. Lo que había sido una batalla para Jerusalén era ahora un llamado a la preparación espiritual. «Día tras día clamaré ante el Señor», pensó Ezequías, «y buscaré su dirección, pues la victoria está asegurada en su poderoso nombre». En el horizonte se vislumbraba un ímpetu que llenaba el cielo, como una nube oscura, no solo de guerra, sino de un milagro por venir. Las puertas del destino se abrían nuevamente, y en su corazón Ezequías aguardaba pacientemente. Había llegado el momento para mostrar la supremacía de nuestro Dios, resonó en su mente, dejando en su interior la inquietante pregunta que pronto cobraría vida. ¿Cómo manifestará el Señor su gloria en esta nueva confrontación? La atmósfera en Jerusalén estaba cargada de temor y expectativa. Ezequías, con su corazón agitado, sabía que el tiempo de espera había comenzado. En su palacio se arrodilló delante del altar del Señor, rodeado por sacerdotes y consejeros que compartían su angustia, elevando plegarias fervientes en busca de respuestas. «Oh Jehová, escucha nuestro clamor», imploró. «Danos sabiduría en esta hora oscura y fortaleza para enfrentar lo que se aproxima». Los días se fueron deslizando, uno tras otro, transcurriendo entre la fe y la incertidumbre.
Las murallas de Jerusalén se erguían como un símbolo de esperanza, pero en el fondo la sombra de Sennacherib se proyectaba sobre ellos con fuerza. Los mensajes de los espías que regresaban de los confines del reino asirio llegaban cargados de alarmantes noticias. La coalición con Egipto había cobrado fuerza, amenazando con unirse en una emboscada devastadora contra la ciudad. Una noche, mientras la luna iluminaba tenuemente el cielo estrellado, Ezequías, ansioso por la inminente guerra, se retiró a sus aposentos. Allí, el rey se aferró a las promesas de Dios, buscando consuelo en la palabra sagrada. «No temerás el terror nocturno, ni la flecha que vuela de día», meditó, recordando las escrituras de los Salmos, dejando que cada palabra calara hondo en su alma. Esa misma noche, los susurros del viento parecían llevar consigo la presencia del Altísimo. De repente, la puerta de su habitación se abrió lentamente. Un brillo celestial llenó el lugar. Ezequías, sintiendo su temor disiparse, despertó ante la presencia de un ángel. El ser radiante, con vestiduras blancas y un aura que desbordaba la gloria de Dios, se acercó a él. «Rey Ezequías», dijo el ángel, con voz suave y firme, «he sido enviado desde la presencia del Señor. Dios ha escuchado tus oraciones y ha visto tu angustia. La batalla no es tuya, sino del Señor. En esta noche, la fuerza de Asiria será enfrentada con la potencia del cielo». Confundido, pero lleno de esperanza, Ezequías escuchó atentamente. «Esta noche, el propio Dios de Israel enviará su ángel para deshacer las fuerzas del rey Sennacherib. No temáis, su divino poder hará que 185,000 hombres caigan en la arena de esta misma noche». La paz que invadió el corazón del rey fue como un torrente que alejaba toda inquietud. «¿Qué debo hacer, oh mensajero de Dios?», preguntó con voz entrecortada. «Prepárate y confía en el Señor. Reúne a tu pueblo y proclama la victoria que se acerca. Cuando el alba surja, verás que el enemigo no se levantará más. Su propia arrogancia será su perdición». A la mañana siguiente, el pueblo de Jerusalén se despertó al sonido de las trompetas. Ezequías, con fe renovada, se levantó y reunió a todos. «Pueblo de Sión, escuchad. El Señor ha prometido liberarnos. Por la fe en su palabra, marchamos hacia un día nuevo. Preparémonos, pues la liberación no tardará». Mientras los habitantes de Jerusalén se congregaban en la plaza, la noticia de una gran agitación surgía en el campamento asirio. Uno a uno, los soldados fueron cayendo en un profundo sueño, como atrapados en las garras de un terror inexplicable. Los gritos y murmullos se apoderaron de la noche, pero era solo el eco del poder divino. Ezequías miró al horizonte, sus últimos pensamientos llenos de reverencia. Queda aún un misterio en el plan de Dios. Si ya este ángel nos ha sido enviado, ¿qué otras maravillas prepara para nosotros? Los corazones de Jerusalén palpitaban, llenos de expectación, a la espera de ver el cumplimiento de la promesa de Dios. El pueblo oró fervientemente, sintiendo que el amanecer traería consigo no solo la luz del sol, sino el solaz de su liberación. Pero en un rincón del campamento, un último susurro de Sennacherib se cernía en el aire. El verdadero desafío aún está por venir, y la historia de este Dios de Israel apenas comienza a revelarse. El alba se asomó sobre Jerusalén con un tenue resplandor que pintaba el cielo de colores esperanzadores. A medida que los primeros rayos de sol iluminaban la ciudad, los corazones del pueblo palpitaban en un compás de ferviente expectativa. Ezequías, con fervor renovado, se dirigió al pueblo desde el alto lugar en el centro de la plaza. Su voz resonó entre las murallas, un eco de promesa divina. «Escuchad, oh pueblo de Dios. Hoy nos levantamos, no con espadas ni escudos, sino con la poderosa mano de nuestro Señor. La victoria ya está asegurada en el cielo. No temáis, pues el Altísimo ha dispuesto su ejército en nuestro favor».
Al escuchar las palabras del rey, el pueblo levantó sus manos al cielo, entre gritos de alabanza y adoración, reconociendo el poder del Señor sobre ellos. Sin embargo, en las profundidades del campamento asirio, un aire de desesperación y miedo comenzaba a extenderse. Los soldados, aún sumidos en un sueño profundo, no podían prever los horrores que les aguardaban. En la noche anterior, mientras los sueños mantenían a los asirios en un engañoso reposo, un ángel del Señor había recorrido el campamento. Las imponentes figuras que solían ser las fuerzas de Sennacherib ya no eran más que sombras, rechazadas por un poder mucho mayor. Uno por uno, los hombres de guerra cayeron a la tierra, mientras el ángel, con su espada desenvainada, proclamaba la gloria del Señor. Allí, en la oscuridad, se selló el destino de miles. Despertándose en un grito colectivo, los soldados asirios vieron el caos que se desataba a su alrededor. Pánico se sembró en sus corazones mientras intentaban organizarse, pero las fuerzas divinas ya habían hecho su obra. La desbandada fue inminente. En la noche anterior, mientras los sueños mantenían a los asirios en un engañoso reposo, un ángel del Señor había recorrido el campamento. Las imponentes figuras que solían ser las fuerzas de Sennacherib ya no eran más que sombras, rechazadas por un poder mucho mayor. Uno por uno, los hombres de guerra cayeron a la tierra, mientras el ángel, con su espada desenvainada, proclamaba la gloria del Señor. Allí, en la oscuridad, se selló el destino de miles. Despertándose en un grito colectivo, los soldados asirios vieron el caos que se desataba a su alrededor. Pánico se sembró en sus corazones mientras intentaban organizarse, pero las fuerzas divinas ya habían hecho su obra. La desbandada fue inminente. Sennacherib, desde su tienda, sintió el terror apoderarse de su reino, y la sensación de debilidad se escurrió por sus venas. «¿Qué es esto?», clamó, al ver a su poderoso ejército caer como hojas secas ante la tormenta. Mientras el pueblo de Jerusalén celebraba, un mensajero llegó corriendo al palacio del rey. Su rostro mostraba la angustia de la realidad. «Rey Ezequías, el gran rey de Asiria, ha huido, dejando atrás sus fuerzas. Pero en su corazón su ira sigue ardiente. Prometió venganza y su ojo está puesto en nuestra ciudad». Ezequías, sintiendo el peso de la noticia, se arrodilló una vez más en oración. «Señor, tú que eres mi refugio, escucha mi súplica. No me dejes caer en la desesperación, ni a mi pueblo en la perdición. Si has hecho maravillas anoche, obra de nuevo». La atmósfera se tornó densa. En su cercanía, un nuevo ángel se presentó, portador de una orden urgente. «Rey, el amor de Dios por su pueblo es eterno. Él no permitirá que la amenaza permanezca. Sin embargo, las pruebas no han culminado, y el rey de Asiria volverá a levantar su espada». El corazón de Ezequías se llenó de inquietud. «Señor, ¿algún desafío más hemos de enfrentar?». Así es, la soberanía del Señor es un misterio, y a través de las contiendas su gloria será revelada. La fe de su pueblo será puesta a prueba una vez más. Fecha determinada, el Señor te instruirá. Prepara a tu pueblo, porque en esta saga aún hay más. Con la firme visión de la batalla que estaba por venir y con la certeza de la protección divina, Ezequías se levantó, su fe reforzada. El tiempo había llegado para que el pueblo de Sión se uniera en oración, pues en el camino hacia la victoria definitiva hay siempre un desafío. ¿Qué nuevos milagros preparaba el cielo y cómo se manifestaría la justicia divina en medio de su lucha? Las respuestas y la gloria estaban por venir. Y sucedió que, al caer la tarde, un aire de profunda oración se cernió sobre Jerusalén. Ezequías reunió a los ancianos y sacerdotes y juntos clamaron al Dios de Israel, buscando dirección en aquel tiempo incierto. Las velas de los templos chisporroteaban y la luz danzante parecía ahogar las sombras de miedo. «Oh Dios de nuestros padres, escucha nuestra voz.
recordamos tu pacto y las muchas veces que nos has librado de nuestras angustias. Que el clamor de nuestros corazones suba como incenso ante ti, y que nuestras súplicas sean aceptadas en tu presencia, exclamó Ezequías con lágrimas que brotaban de su rostro. Los sacerdotes, llevando inciensos, rodearon al rey en unidad. El murmullo de plegarias se convirtió en un clamor unísono, buscando la misericordia divina. Entre ellos, el sacudor del pueblo resonaba en la plaza, pareciendo un eco vibrante de fe trabada en la incertidumbre. Su situación era crítica, pero el fervor de sus corazones no flaqueaba. ¿Quién como nuestro Dios?, proclamaron en una sola voz. Mientras tanto, en las tierras lejanas de Asiria, Sennacherib no dejaba de concebir planes de venganza. En su tienda, su furia creció al recordar la debilidad de sus tropas, y el eco de su propia ansiedad estremecía las paredes del campamento. Los dioses de ellos no nos han hecho frente. Mañana enviaremos un ejército aún mayor y aplastaremos este rebelde pueblo, gritó, apretando las manos al mando de su espada, aunque un susurro de inseguridad acechaba en el fondo de su ser. Aquella noche, mientras la sombra caía sobre la tierra, los murmullos y las plegarias de Jerusalén no solo llegaban a los cielos, resonaban en el corazón de Dios. El ángel que había recorrido el campamento de los asirios en la noche anterior, ahora recibía un encargo del Señor. Con la voz serena de un mensajero celestial, advirtió a Ezequías: «La respuesta se acerca, la hora trina ha llegado, el tiempo en que el juicio del Altísimo se hará manifiesto». El rey, con el pecho henchido de espera y temor reverente, preguntó: «¿En qué tiempo, oh ángel, veríamos la salvación de nuestro Dios?». Y el ángel, con un brillo en su mirada como el de un destello de luz, replicó: «En la madrugada, cuando la oscuridad se retira, el Señor demostrará su poder. La historia se escribirá en la sangre de los enemigos, pues será un día de declarar justicia». La noche transcurrió en ferviente vigilia. Ezequías y su pueblo se postraron ante la presencia de Dios, mientras los vientos soplaban de una forma misteriosa, como si los mismos ángeles se prepararan para la batalla. El cielo se oscureció, como si el universo mismo contuviese la respiración, aguardando el decreto del Creador. Cuando el amanecer rompió el silencio, un grito resonó en el campamento asirio. Los soldados, que se habían dormido confiando en su fuerza y en el número, despertaron para encontrar que el horizonte se había teñido de horror. En un solo giro del santo poder, aquellos a quienes despreciaron cayeron sin vida entre sus propios hermanos, mientras la ira de Dios se manifestaba. Ezequías, al levantarse con el primer rayo del sol, corrió hacia las murallas de Jerusalén. Lo que vio lo llenó de asombro. La vasta extensión del campamento asirio, con sus guerreros caídos, hacía eco del cumplimiento de la promesa divina. «Nuestro Dios es un Dios celoso y poderoso», proclamó el rey, con lágrimas de gratitud en sus ojos. «Él lucha por su pueblo y su gloria se manifiesta en nuestra salvación». Pero aún en medio de la celebración se escuchaba el eco de un nuevo desafío. Las palabras del ángel reverberaban en el corazón de Ezequías. Dios había obrado de manera portentosa, pero el misterio de su plan seguía escurriéndose en las profundidades de la fe. ¿Qué otros caminos estaría trazando el Señor en su soberanía? La historia apenas comenzaba a desarrollarse, y la revelación de su gloria sería de una magnitud aún mayor. El eco de la victoria se sentía aún en el aire, mientras el pueblo de Jerusalén celebraba la intervención milagrosa de Dios en la derrota del ejército asirio. Ezequías contemplaba la gran escena de júbilo, mas en su corazón una inquietante pregunta revoloteaba. ¿Cuál era el propósito eterno detrás de tales maravillas? ¿Y cómo podría el pueblo mantenerse fiel ante las novedades que aún se avecinaban? Alegría en el cielo y en la tierra, proclamaban las voces de los adoradores, mientras corazones se llenaban de gratitud.
Pero Ezequías sabía que, aunque la amenaza de Sennacherib parecía haber sido desvanecida, nuevos desafíos podrían presentarse en cualquier momento. Desde lo profundo de su espíritu, sentía que la soberanía de Dios aún tenía más lecciones por impartir. Días después, mientras el rey meditaba en la grandeza de Jehová, se reunió nuevamente con sus consejeros en el gran salón del palacio. Debemos fortalecer nuestra relación con el Señor, instó. Nuestra victoria no solo debe ser un momento de alegría, sino un recordatorio constante de que debemos andar en sus caminos. Entonces, los consejeros y sacerdotes se comprometieron a organizar un gran festival en honor a Jehová, donde cada uno presentaría ofrendas y sacrificios por la clemencia divina, tal como estipulaban las tradiciones. El pueblo entero fue convocado, la ciudad vibraba con expectativas. Mientras las festividades se preparaban, un mensaje desde tierras lejanas llegó a Jerusalén. Venía de Egipto, portador del deseo del faraón de una alianza. Quería unirse a la causa contra el rey asirio, y en su oferta había un tanto de conveniencia, pero también el peligro de integrarse a un pacto que podía comprometer su confianza en Dios. Al enterarse de este mensaje, Ezequías sintió el peso en su corazón. ¿Acaso hemos olvidado que nuestro mismo Dios nos ha librado?, meditaba intensamente. ¿Cómo podemos confiarnos en fuerzas humanas si hemos visto lo que su mano puede hacer? Con voz firme, el rey se dirigió al pueblo en la plaza del templo. Pueblo de Dios, cuando tiempos de tribulación vengan, debemos recordar el poder de nuestro Creador. La alianza con Egipto solo buscará desviar nuestra mirada de la soberanía divina. ¿Confiamos más en los hombres que en el Dios que ha mostrado su gloria? La multitud, aún impactada por la victoria, clamó en concordancia, pero había murmullos de duda escondidos entre algunas voces. Camino a la paz, el ángel del Señor seguía observando desde lo alto, preparado para actuar según la voluntad divina. Las intenciones de Sennacherib permanecían en el aire, y aunque el rey asirio había sufrido una humillación colosal, su venganza no se habría de extinguir tan fácilmente. Ezequías, en su devoción, se retiró a su habitación una vez más, buscando la sabiduría y dirección del Altísimo. Señor, hazme saber cómo proceder en esta nueva prueba. El eco de mi victoria es claro, pero la sombra de nuevos conflictos acecha. Esa noche, mientras las estrellas parpadeaban, un espíritu de inquietud invadió el cielo. La voz del ángel resonó en su corazón. Rey Ezequías, la paz que buscas no está en alianzas humanas, sino en tu entrega total al Altísimo. En cada resistencia, tu confianza será transformada en fortaleza. Y así en la oscuridad de su habitación, Ezequías logró descansar en la promesa celestial. En su espejo de gloria, sabía que Dios estaba elaborando algo aún mayor que la derrota de un ejército, estaba habilitando la fe de un pueblo, preparándolo para los retos venideros. A la mañana siguiente, el rey reunió a su pueblo. Hemos vivido un milagro, una maravilla de nuestro Dios. Reconstruyamos nuestros muros de oración y fortalezcamos nuestros corazones en confianza hacia el Altísimo. No importa el desafío que venga, nuestra fe y alianza con Dios es lo único que necesitamos. Justo en ese momento, un nuevo mensaje llegó desde la frontera, trayendo rumores de que Sennacherib había levantado otro ejército, más grande y determinado, dispuesta para la batalla. Pero en medio de esos rumores, un nuevo mensaje surgió. La batalla aún no ha terminado, y el propósito de Dios en esta alineación está por revelarse. Mientras el pueblo miraba hacia sus muros, la pregunta flotaba en el aire. ¿Qué otros planes tenía el cielo bajo la influencia de su mano poderosa? La fe de Ezequías y su pueblo sería puesta a prueba una vez más, y en esa expectativa aguardaban que la gloria de Dios se manifestara en nuevas y sorprendentes formas.